¿Cómo están? Bienvenidos a nuevamente esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y la Arquidiócesis de Santa Fe de la Veracruz. Esta semana, dos temas que tienen que ver con la ecología y el medio ambiente. Por un lado, dialogamos con la doctora María Valeria Berros, es investigadora de la universidad y viene trabajando el tema de las agendas legislativas en torno al impacto medioambiental y la generación de políticas públicas sobre este tema. También dialogamos con la doctora Ana Bonet y con ella desarrollamos el tema ecología integral y el impacto que ha tenido la encíclica Laudato Si a lo largo de estos años. Presentados los temas, vamos a las notas. Recibimos ahora a la doctora María Valeria Berros. Ella integra el staff de investigadores de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe y desde hace un tiempo vienen trabajando cuestiones que tienen que ver con el derecho ambiental, un tema muy vigente y muy en boga actualmente. Valeria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar nos gustaría que nos cuentes en qué consisten estas investigaciones que se vienen dando sucesivamente hace ya varios años y en las que vienen profundizando temáticas que tienen que ver con la cuestión medioambiental. Sí, bueno, nosotros comenzamos con un primer proyecto que lo que trataba de hacer era generar conocimiento sobre el estado del derecho ambiental en la zona del litoral. Un poco porque era un conocimiento bastante vacante, el derecho ambiental provincial no es tan desarrollado como sucede con el derecho ambiental en general. Entonces ahí veíamos que había una necesidad de producción de conocimiento sobre distintas aristas, distintas temáticas, y el primero de los proyectos que le propusimos a la universidad tenía que ver con eso y tenía que ver también con la vocación que tiene la propia Universidad Católica, que tiene que ver con la región litoral, con las sedes que tiene tanto en Entre Ríos como también en Misiones, así que tuvimos un primer proyecto donde trabajamos sobre distintos ejes temáticos, cambio climático, agriculturas alternativas, áreas naturales protegidas, teniendo en cuenta un estudio comparado de las distintas regulaciones e institucionalidad existentes sobre esas áreas. Luego nos enfocamos en Santa Fe, en un segundo proyecto, donde abordamos también estos ejes temáticos, pero teniendo particularmente en consideración la situación regulatoria santafesina, que bueno, hoy en día se está debatiendo bastante sobre el tema porque estamos en el contexto de la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, así que bueno, es un tema bastante recurrente. Y en este momento nos encontramos terminando el tercer proyecto, que se engarza también un poco con este devenir, que tiene que ver con cuál es la incidencia en los cambios regulatorios de parte de las organizaciones sociales, que de hecho con el devenir de las distintas investigaciones íbamos viendo que existían algunas interpelaciones muy concretas de parte de organizaciones sociales para modificar el derecho vigente. En el caso de Santa Fe eso es muy patente con el tema de las fumigaciones, de la regulación vinculada con el uso de distinto tipo de pesticidas. Y esto, además de la producción de saber sobre un área en vacancia, también nos parecía que era relevante para el propio desarrollo de la materia. Estos proyectos, en todos ellos, estuvimos trabajando con la otra titular de la cátedra, que es Lucena Spano Tardivo, y veíamos que era necesario también producir materiales para poder dar nuestra materia y brindar esa posibilidad de tener conocimiento no solo del derecho ambiental internacional y nacional, sino también del regional en términos del litoral y del derecho ambiental santafesino. ¿Y qué estado de desarrollo tiene actualmente el derecho ambiental con respecto a otras legislaciones? Bueno, siempre se suele decir que el derecho ambiental es un derecho nuevo, que tiene poco tiempo de desarrollo, pero lo cierto es que ya pasamos esa etapa. Podemos decir que el derecho ambiental ya lleva bastantes décadas, podríamos hablar más o menos promediar medio siglo de desarrollo. A lo largo del tiempo ha ido teniendo, por supuesto, distintas etapas. En el caso de Argentina, la legislación ambiental tuvo un momento, podríamos decir, de antes y después con lo que fue la reforma constitucional del 94, porque ahí se genera un sistema regulatorio específico para lo ambiental, que son las llamadas leyes de presupuestos mínimos. En el año 94, la Constitución Nacional, además de reconocer el derecho a un ambiente sano, incorpora esta categoría de normativa que lo que dice simplemente es que la nación tiene competencia regulatoria sobre los temas ambientales
pero las provincias también la tienen siempre que respeten el mínimo, por eso se habla de presupuesto mínimo, ese mínimo que se regula a nivel nacional. Entonces tenemos varias leyes de presupuestos mínimos sobre distintos tipos de residuos, la llamada Ley General del Ambiente, legislación sobre bosques, sobre glaciares, entre otros temas, sobre aguas también, que entiendo que van a hablar pronto con otra de las colegas de la cátedra, que es Diana Moralejo, que ya viene investigando el tema aguas en particular desde hace tiempo, también dentro de la institución. Y luego las provincias lo que tienen que hacer con esos mínimos es o bien respetarlos o bien regular por sobre ese mínimo, es decir, elevar el mínimo de protección. Y en ese sentido vamos viendo que las distintas provincias tienen como distintos estadios o momentos regulatorios, muchos de ellos se vinculan también con reformas constitucionales. Ese es el caso de Santa Fe ahora, que está reformando su constitución y dentro de los temas habilitados se encuentra la cláusula ambiental. Así que seguramente en la próxima constitución que que se está debatiendo y que se espera que se apruebe, se reconozcan algunos aspectos vinculados con lo ambiental. Que esto no deja de ser interesante porque la Constitución de Santa Fe, cuando fue forjada, fue una constitución muy progresista en muchos temas. De hecho, incorpora una dimensión muy fuerte en términos de justicia social, por ejemplo, y hoy se está hablando también de justicia ambiental, de justicia ecológica. Pero claro, la cuestión ambiental en el 62 tenía una fisonomía muy distinta de la que tiene ahora, e incluso la crisis ambiental era muy diferente. No se hablaba de colapso ni de crisis, como se habla hoy en día con lo que ocurre a nivel planetario. Entonces el derecho también fue dando lugar a distintas traducciones y a distintos reconocimientos de derechos. En el caso de Argentina nos encontramos con el reconocimiento al derecho a un ambiente sano, pero en el contexto latinoamericano también se ha avanzado en ideas más ecocéntricas, que tratan de descentrar al humano y también reconocer derechos a la naturaleza y a los ecosistemas. Esto sucedió en este siglo, en Ecuador y en Bolivia principalmente, y luego hubo como un giro ecocéntrico, después como de esas experiencias muy concretas, que hicieron que también los tribunales empiecen a reconocer a ríos como sujetos de derecho, que los representen a través de la figura de un guardián. Y Argentina no es ajena a esto. De hecho, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene desde hace bastante tiempo desarrollando la idea de que los conflictos ambientales hay que resolverlos con una perspectiva ecocéntrica, que es un poco esto, de centrar un poco al humano como medida para la toma de todas las decisiones y también considerar los intereses de los propios ecosistemas. Esto es lo que la Corte viene desarrollando en varios precedentes judiciales en los últimos tiempos, y en esta zona, justo en la zona cercana a Santa Fe, en Chaco, hace poco, se reconoció por primera vez a un ecosistema como sujeto legal, a la Laguna Francia en la ciudad de Resistencia, y se le nombró una guardianía, también a través de una decisión judicial. Ese es un poco el estadio de situación en general en el que se encuentra el desarrollo del derecho ambiental, tanto en Argentina como a nivel regional y también a escala global. Se están dando como esos movimientos. ¿Son atendidas estas investigaciones que ustedes realizan para tenerlas en cuenta a la hora de pensar políticas públicas? ¿Ustedes son convocados cuando los legisladores, los reformistas empiezan a trabajar estas temáticas? Bueno, a veces sí, a veces no tanto, pero sí, siempre tratamos, por lo menos nuestra idea es que la producción de conocimiento sea útil socialmente, así que siempre tratamos de generar, si es que no se genera del lado de la gestión o de la política para con los proyectos de investigación, tratar de nosotros generar esas instancias. Y bueno, hemos tenido distinto tipo de eco con respecto a este tema. Justo ahora estamos en un momento bastante peculiar porque con esto de la reforma constitucional, una de las demandas importantes de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales era justamente abrir espacios de participación pública para introducir distinto tipo de discusiones, no solo la ambiental, ¿no? Y bueno, y en ese punto se han ido abriendo algunas instancias en las cuales estamos tratando de participar. Valeria, también me interesa saber si ha ido ganando terreno el tema del derecho ambiental en las carreras de Derecho, de Relaciones Internacionales, bueno, las carreras que tienen que ver con la facultad. ¿Están presentes, van cambiando las currículas, se van ampliando los espacios para estudiar estas temáticas concretamente? Mira,
esto, la Universidad Católica de Santa Fe fue bastante precursora con el tema de derecho ambiental como una materia obligatoria. En muchas universidades, hasta hace un tiempo atrás, la materia solía ser opcional. Pero pasó algo a nivel institucional que fue muy importante y un poco un parteaguas con respecto a esto. Puntualmente estoy hablando de la carrera de abogacía. La CONEAU declaró a la carrera de abogacía como carrera estratégica de interés público. Ahora no me acuerdo exactamente la denominación, pero a partir de eso se hizo un proceso de acreditación de las carreras y tenían que cumplimentar las carreras con ciertos contenidos mínimos. A partir de entonces, todas las carreras de abogacía del país tienen que tener contenidos vinculados a derecho ambiental. Entonces eso fue muy importante para incorporar la cuestión ambiental puntualmente en la carrera de abogacía. Y como se trata de un tema bastante transversal, es cierto que en algún punto lo ambiental suele ser asociado, esto habría que estudiarlo bien, pero suele ser asociado más a otro tipo de carreras que no están tan vinculadas con las ciencias sociales o las humanidades. Eso es un prejuicio, podríamos decir, porque es un tema bien transversal y por supuesto que tiene que ver con cualquier área del conocimiento que puede tener sus propias reflexiones respecto de lo ambiental, pero es cierto que dentro del ámbito de las ciencias sociales y las humanidades, que es por ahí donde estoy más cercana, también lo ambiental ha comenzado a aparecer en el último tiempo con mucha relevancia. Y entonces en sociología se habla de sociología ambiental, en ciencia política empieza a haber una atención específica a los temas ambientales a través de la ecología política, se empieza a hablar de humanidades ecológicas también. Es decir que ha aparecido bastante fuerte. Lo ambiental en general, el derecho ambiental en particular en la carrera de Derecho, y obviamente que en el tema de las relaciones internacionales lo ambiental es un área de mucho crecimiento y pienso que es un área muy interesante para el desarrollo profesional, porque buena parte de los temas ambientales tienen que ver justamente con acuerdos internacionales y ahí hay un vínculo como muy cercano entre lo que es el mundo del derecho internacional y específicamente del derecho internacional ambiental y lo que tiene que ver con las negociaciones que hay en torno a esto de parte de los estados. Valeria, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por tu visita y te vamos a invitar nuevamente para que nos sigas contando cómo avanzan estas investigaciones. Bueno, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Tal como lo anticipamos, recibimos ahora a la doctora Ana Bonet. ¿Cómo estás, Ana? Bienvenida. Muy bien, gracias. Bueno, muchas veces invitadas a nuestro programa y a nuestro ciclo. Sí, un gusto. El tema que queríamos dialogar hoy es el tema de ecología integral, pensándolo desde el medio ambiente. Y hay muchas investigaciones que se vienen desarrollando en torno a este tema desde 2017 en adelante, ¿es así? Sí, en la universidad empezamos con un ciclo sobre la encíclica Laudato Si. Empezamos a leerla en realidad en 2016 en un círculo de lectura, fue uno de los primeros, una de las primeras actividades inspiradoras del equipo de investigación que llevamos adelante en este momento, y fue un círculo de lectura sobre la encíclica. Nos llevó todo un año leerla, era una encíclica fresquita que estaba recién saliendo. Y en ese momento nos inspiró no solamente a pensar las cuestiones ambientales, sino sobre todo esta idea de la ecología integral que implica el vínculo entre lo social y lo ambiental, que fue la que marcó en adelante todos los proyectos de investigación siguientes. Estudiar, sobre todo desde el derecho, que es nuestro ámbito, ese vínculo entre las problemáticas sociales y ambientales. Hay un concepto dentro de la encíclica o que se viene trabajando como fundamento de base, que es el de microteologías. ¿Qué significa esto? La idea de microteología en realidad es de dos colombianos, dos teólogos, y está presente dentro de la encíclica, no explícitamente, pero en el capítulo 6 la encíclica propone el tema de la sobriedad responsable y habla también esta idea de ser felices con poco o recuperar lo pequeño. Y a partir de eso supimos hacer un vínculo, supimos en el equipo de investigación y después en algunos trabajos escritos también, en donde hablamos de la microecoteología. Intentamos en estos trabajos hacer un vínculo entre esta propuesta de la sobriedad responsable del Papa Francisco y la idea, este concepto de microteología,
que implica el reconocer el acontecer de la trascendencia, de lo divino, de la presencia de Dios, si se quiere, en lo pequeño. Entonces dice desde un grito urbano, desde, en la microteología también está desde las cuestiones teológicas sacramentales, como reconocer a Dios en un pedazo de pan, hasta la posibilidad de reconocer a Dios en el aire, en poder respirar. Que también tiene impactos grandes, pero bueno, el Papa Francisco, es decir, después, por ejemplo, en cuestiones de cambio climático, pero entender que la conversión ecológica, como lo llama el Papa Francisco en el capítulo 6, pasa y empieza por lo pequeño, empieza por la posibilidad de reconocer el acontecimiento de la trascendencia en lo cotidiano. Ese sería un poco el vínculo entre el concepto de ecoteología y el concepto de ecología integral. Desde aquellas lecturas hasta la actualidad, ¿cuáles te parece que son esos desafíos más acuciantes y urgentes que de alguna manera ya vio Francisco en aquel documento? El contexto sigue siendo casi el mismo. Yo creo que lo que Francisco en realidad casi ninguno de los conceptos que incorpora lo hace él de cero, o sea, salvo en la idea de ecología integral, el concepto en sí, pero la mayoría de las problemáticas que plantea son problemáticas que venían trabajando diferentes investigadores, diferentes actores en diferentes áreas, sociólogos, ambientalistas. Para mí la novedad de Francisco es articular todo eso en un único documento, nombrarlo dentro del ámbito de la Iglesia y hacer que muchos sectores que no reconocían estas problemáticas de pronto las reconozcan. De hecho, la encíclica tuvo una primera aceptación mucho más amplia fuera de la Iglesia que dentro de la Iglesia, y bueno, dentro de la Iglesia generó todo un movimiento que hasta entonces no existía. Pero bueno, el contexto de crisis socioambiental sigue siendo grave y acuciante. En algunos casos más, por ejemplo, la cuestión climática le llevó después al mismo Francisco a escribir un documento posterior profundizando el llamado a una acción, porque evidentemente la situación es súper grave. Yo creo que los principales desafíos implica, Francisco lo dice ahí, implica asumir una mayor radicalidad. Yo creo que es el mismo problema que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hasta ahora los tenemos como una enmienda. Nosotros trabajamos mucho, el problema que tenemos a nivel jurídico también es que trabajamos con sistemas de enmienda. Tenemos un sistema que de raíz tiene una racionalidad que lleva a la explotación de humanos inhumanos, al hiperconsumismo, al descarte de humanos y no humanos. Y bueno, en realidad el llamado de la ecología integral implica... o sea, la ecología integral no implica rezar el rosario en el jardín o plantar un plantín, sino que implica de verdad un repensar nuestro modelo de vida, que nosotros lo pensamos desde la norma, desde lo jurídico, pero implica repensar un modelo orientado al consumo y al descarte. Y a la explotación de la naturaleza, pero como dice Francisco, de los humanos también, a la explotación de los seres humanos reducidos a recursos humanos y de la naturaleza reducida a un recurso natural. Ese cambio radical todavía no está ocurriendo. Y sería fundamental para poder, de verdad, poder ver un cambio ecosistémico, que implica de alguna manera repensar, como dice Francisco, el mandato original de la creación, que ya no sería como a dominar, que implicaría explotar la creación, sino a custodiarla, cuidarla, pastorearla. Francisco lo dice en el capítulo 3 de la encíclica, tenemos que repensar el mandato original, reorientándolo a ser custodios de la creación, y allí incorpora esta idea del cuidado, ¿no? Pensar una economía, pensar una convivencia no tan orientada a la explotación, sino ante todo el cuidado. Y en un mundo en el que prima el individualismo y el sálvese quien pueda, el Papa trae el concepto de interdependencia. ¿Qué significa esto? Ese concepto me encanta y es un concepto clave de la ecología, porque en realidad la ecología implica eso. Las relaciones ecológicas son relaciones de interdependencia, son relaciones que no implica una cuestión romántica, porque a veces el problema que tiene también la cuestión ecológica es que tiene a veces un romanticismo atrás de pensar, no sé, que vivimos todos en una armonía un poco artificial.
En realidad me gusta mucho, Francisco en algún momento lo dice, habla de ese equilibrio sutil, débil, delicado, que es ese equilibrio sutil de la creación, que es un equilibrio de relaciones de interdependencia que implican de alguna manera también competencia y colaboración. Porque bueno, todo el equilibrio de la creación se hace incluso porque hay animales depredadores, porque las especies se equilibran entre sí. Entonces ese concepto de interdependencia implica de alguna manera desromantizar la ecología para reconocer esa dramaticidad que tiene la convivencia planetaria, pero a su vez reconocernos de que no estamos solos. No estamos solos como humanos, pero tampoco estamos solos como individuos. O sea, necesitamos otros humanos y necesitamos también de todos esos seres que fueron creados. Me gusta hablar de la riqueza que habita el planeta. Es decir, y en ese sentido yo creo que una clave interpretativa es el concepto de casa común. Francisco podría haber hablado del cuidado de la naturaleza o del ambiente, pero habló del cuidado de la casa común. Pensar la interdependencia implica pensarnos en unas relaciones de fraternidad o de sororidad, que implica pensar que no estamos solos, pero no es que convivimos con seres con los que no tenemos nada que ver. Convivimos con seres con los cuales tenemos un mismo padre. Y esa es la idea de fraternidad universal que también atraviesa toda la encíclica. Pensando en estos trabajos interdisciplinarios que un poco responden a esta idea de ecología integral, mirando un poco todas las disciplinas que también abonan a este concepto, ¿de qué manera ustedes fueron armando equipos de trabajo con distintos profesionales para abordar las temáticas que surgieron a partir de aquella primera lectura? La encíclica nos inspiró sobre todo esta idea de que no existen problemáticas sociales por un lado y problemáticas ambientales por el otro, sino que hay una estrecha relación entre las problemáticas sociales y ambientales. A partir de ahí todos los proyectos que llevamos adelante tuvieron que ver con los derechos ecológicos, le llamamos, que son jurídicamente se le llaman DESCA, los derechos económicos, sociales, ambientales y culturales. El enfoque que venimos trabajando es de transición socioecológica, que implica repensar los procesos de regulación de la convivencia planetaria, sabiendo de que no puede haber cambios abruptos, pero que tampoco podemos aceptar que las crisis actuales, sabiendo que tenemos que transitar hacia modelos regulatorios que promuevan una mayor sustentabilidad. En ese sentido, trabajamos al principio sobre el concepto de paz, repensando las relaciones internacionales, las relaciones globales, las relaciones planetarias, a partir de esta idea de transición hacia modelos de convivencia más sustentable, pensándolos a través del concepto de paz. El segundo proyecto fue orientado hacia la idea de bienes comunes globales, repensar la gestión de los bienes que sustentan la vida, o sea, desde los alimentos, la vestimenta, el aire, y actualmente estamos pensando, o sea, trabajamos mucho sobre lo global, entonces en el último tiempo empezamos a pensar, bueno, necesitamos pensar más en clave local. Uno de los resultados de los proyectos anteriores fue que en realidad las salidas a las crisis socioambientales viene dada por la recuperación de los sistemas locales, de los sistemas económicos, de los sistemas ambientales, de los sistemas alimentarios, por ejemplo, locales. Entonces ahora estamos trabajando en la recuperación de los formatos regulatorios de la localidad. Concretamente en este momento sobre relevamientos de ordenanzas municipales, pero podrían ser otros, pensando cómo regular de manera más sustentable, siempre en esta articulación entre lo social y lo ambiental, las ciudades. Entonces, hoy trabajamos en ciudades sustentables. Pero bueno, lo que inspiró Laudato Si fue esta íntima relación entre lo social y lo ambiental, y se va plasmando en diferentes proyectos, desde pensar la paz global, a pensar los bienes comunes que sustentan la vida, a pensar hoy en día cómo regular de manera más sustentable las ciudades. Anita, muchísimas gracias y bueno, nos gustaría que nos sigas contando sobre el avance de estos proyectos. Bueno, un gusto. Gracias por la invitación. Llegamos así al final de nuestro programa. Queremos agradecer como cada semana al Bar El Santo por los cafecitos y también a Déjalo Ser por los looks y toda la temporada
primavera-verano que ya tienen en vidrieras allí en su tienda en Ricardo Aldao 1515. Agradecemos también a la librería Presbítero Leyendecker y les recordamos que pueden encontrar toda su oferta editorial tanto en su tienda física como en su tienda online. Recuerden que pueden volver a ver nuestros programas en nuestro canal de YouTube UCCF TV. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana.